nos va colocando aquí su presentación Mariajo, pues os cuento un poquillo. Tenemos a María José Aparicio con la siguiente presentación y bueno, pues nos lleva de ruta interpretativa. Bueno, pues un proyecto que te ha ayudado a reconectar, ¿no? o a trabajar con la idea de reconectar con el lugar de origen. Y pues nada, no me voy a enrollar más porque os lo va a contar ella, que es chulísimo. Bueno, yo por deformación profesional como guía voy a estar de pie, porque ahí sentada no puedo estar. ¿Quieres que te lo pase? No, da igual, si quieres, sí, lo paso yo. Bueno, pues nada, un placer estar aquí, un orgullo, muy feliz de estar aquí porque hacía muchos años que no estaba en unas jornadas, desde aquellas del 2008 que organizamos en Alicante, pues desaparecí y hoy estoy aquí. Espero que podamos reconectar con los temas rurales. Espero que no os durmáis, cosa que va a ser difícil porque estaréis congelados igual que yo, que tengo el moquillo aquí a punto de caerme, así que va a ser difícil. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Es que a veces... Vale. Bueno, pues si cogéis vuestro folleto que tenéis en la bolsita, pues aquí tenéis un mapa de la Sierra de Alcaraz. Yo soy de un pueblo que aparece en la parte de arriba que se llama El Bonillo. Aquí, El Bonillo, a media hora de aquí de Alcaraz. Así que me hace mucha ilusión estar aquí porque voy a hablar de un tema del que, bueno, es el espacio central de las jornadas. Y voy a hablar de la inmigración, sobre todo la inmigración desde mi pueblo, El Bonillo, hacia el Levante, ¿vale? Entonces es un tema, estamos hablando de la repoblación, es algo que ahora intentamos que la gente vuelva, pero ¿qué ocurrió con toda aquella gente que se fue? Entonces, ¿por qué este tema? ¿Por qué he elegido este tema? Bueno, pues porque yo llevo años escuchando historias de gente que emigró. Mi familia no emigró, mis padres no emigraron, pero he oído muchas historias en mi pueblo y en mi familia política de personas que sí que tuvieron que hacerlo. Al morir, los viejos, como se dice en mi pueblo, los viejos, cuando mueren los viejos, la casa se abandona y cuando tú pierdes tu casa, pierdes toda conexión con tu pueblo. Entonces muere el padre y sobre todo cuando muere la madre, se acaba esa unión, la casa se cae a trozos y la gente deja de venir al pueblo. Y entonces se pierde el contacto y solamente queda nostalgia y quedan recuerdos. Como os decía, yo no salí del pueblo, salí del pueblo pero no emigré, después os contaré cómo. Y entonces hubo un momento en el que yo empecé a conocer a todos esos descendientes. Yo tenía la idea de cómo salía la gente del pueblo desde estar en el pueblo, pero no conocía la otra parte, cómo habían vivido esos descendientes el emigrar. Entonces eso lo vamos a ver a continuación. Y esto me hizo tener una idea. Empecé a pensar que necesitábamos una manera de que esas raíces, la gente volviera a reconectar con los pueblos, pudiera pisar esos lugares que sus padres les habían contado a lo largo de la historia y de sus cenas familiares. Les habían hablado de ellos y mucha gente ni siquiera había vuelto al pueblo, porque como os decía, cuando se abandonó la casa, se abandonó la vida. Entonces, bueno, aparte de ser guía e intérprete, uno de los proyectos en los que estoy ahora es en ayudar a los ayuntamientos a gestionar sus parkings de autocaravanas de manera eficiente, profesional y de manera que conecten con la población del lugar. Porque ¿de qué nos sirve tener hoteles y casas rurales que no sabemos o no podemos gestionar? Y el turismo de caravaning es ese turismo slow, que es una palabra que está ahora muy de moda y que para los pueblos es una manera de reconectar, y encima un turismo que no necesita crear una gran infraestructura para albergarlos, y como van con sus casas a cuestas, pues pueden reconectar con la población local desde otro punto de vista. Van a ir a la carnicería, a la pescadería, bueno, a la pescadería menos, pero panadería, supermercado. Entonces es una manera de reconectar con los negocios locales. Así que ese proyecto en el que yo estoy trabajando con el caravaning para atraerlo a los pueblos, que haga reconectar con la población local. Y me di cuenta de una cosa, es que cuando empecé con el proyecto y empezamos a testar y a medir, mucha de la gente que estaba empezando a venir a mi pueblo, pues era gente de Alicante y de Valencia, que eran hijos de aquellos que se fueron y que como ya no tenían casa en el pueblo, una manera de poder volver con su casa a cuestas y revivir aquellos lugares que habían quedado en su memoria. Y de ello, pues obviamente también volver a comprar en esa carnicería y probar chorizos y morcillas, que bueno, eran cosas que se hacían entonces y de las que les habían hablado.
Y bueno, yo voy a hablar aquí de cómo diseñar la ruta. Gente que todo el mundo de aquí ya diseñó rutas, sois mucho más expertos que yo, pero bueno, vamos a diseñarla y vamos a rescatar aquellos conocimientos. Yo llevo en la interpretación del patrimonio con gente, bueno, pues como Jorge, como Isa, como Toñi, como Elvira, aprendiendo de toda esta gente top, y siempre he ido a la interpretación del patrimonio y iba y volvía. Y hace unos meses, pues en un curso que dieron Isa y Toñi, volví a reconectar con esta idea y entonces decidí desarrollar una ruta que era esa ruta de la emigración. Y en esa ruta de la emigración, pues lo primero que teníamos que hacer era empezar por el principio, ¿no? Vamos a ir con esos objetivos. Pues los objetivos de nuestra visita guiada era qué queremos que la gente sepa. Pues lo que queríamos que la gente supiera de nuestra visita fueron pues los motivos que obligaron a esas personas a tener que abandonar su pueblo y qué suponía esa pérdida para la gente que se quedaba, ¿vale? Porque siempre se habla del discurso de los que se fueron, pero para los que se quedaban también suponía una gran pérdida. ¿Qué queremos que la gente sienta? Pues que comprendan, esas personas comprendan que a día de hoy hay mucha gente que deja sus lugares y que conecten con las gentes que a día de hoy también tienen que abandonar a su familia y que revivan esa nostalgia de los recuerdos, de conocer nuevos datos de personas de su familia que hasta la fecha ni siquiera sabían, y que queremos que la gente haga, pues que nos comparta algún recuerdo que nos sirva para generar un museo de la memoria, una sala expositiva, o que nos redacten una pequeña historia familiar que nos sirva para tener más información. Bueno, y entonces el tópico genérico pues sería la migración, el tópico específico sería cómo afectó la migración sufrida en el Bonillo, en el pueblo, entre los años 50 y 70. Y bueno, pues aquí tenéis a mi padre era herrero de cuarta generación, y mi padre me contó muchas historias de la mecanización del campo. Mi padre diseñaba en galeras, ahí lo tenéis, en un libro que le apareció de artesanos de la provincia de Albacete, y ellos hacían galeras. Las galeras iban a conectar madera con hierro, y hubo un momento en el que ellos pues tienen que modelar su negocio y lo van a dedicar a reparar aperos y también a reparar tractores y cosechadoras, porque la mecanización del campo hace que se necesiten menos personas en el campo y que esas personas obviamente dejen el pueblo. Así que él me contó muchas cosas de esa mecanización del campo, de gente que abandonaba el pueblo y de cómo, creo que era en el año 72, en mi pueblo 600 personas dejaron el pueblo. Así que eso era una barbaridad para una población pequeña. Y yo, aquí me tenéis con 18 añicos. ¿Cuándo me voy? Cuando yo no emigro, pero sí que salgo del pueblo. Y salgo del pueblo, pues como la mayoría de gente de mi generación, porque nos cuentan que quien se queda en el pueblo es un fracasado, porque si eres buena estudiante te tienes que ir del pueblo, ¿no? O sea, eso es así. Quien no saca buenas notas y quien se va a dedicar a la agricultura o a la ganadería se queda en el pueblo, y el resto de gente, pues claro, para prosperar te tendrás que ir del pueblo, ¿no? Vale, entonces, 2 minutos, por Dios. Vale, entonces me fui a Alicante, me di cuenta en Alicante que allí había más bonilleros que en mi pueblo. Había una colonia inmensa de gente que había emigrado, y de esa gente que había emigrado pues seguían uniéndose en reuniones familiares, y de esa gente pues uno de los forasteros sería el que llegó a mi vida, porque yo soy del grupo de chicas que éramos las del pueblo. Vinieron los forasteros que me están escuchando online, y esos forasteros, pues de uno de ellos obviamente me enamoré, de ese chiquitín que está ahí, que luego creció y que ya será mi compañero de vida. Y entonces tenemos una serie de elementos, obviamente, para diseñar nuestra visita. Esto lo paso rápido, y de ahí vamos a sacar una frase. Nuestra frase tema va a ser: las piedras de estos edificios despidieron con nostalgia y dolor a cientos de sus paisanos. Y aquí vamos a trabajar en 3 ideas. Una, la idea de que las fiestas populares se cambiaron debido a esta emigración. Las fiestas se hacían en septiembre y tuvieron que cambiarse a agosto, porque había tanta gente que emigró, sobre todo a Suiza inicialmente, que los hombres solo venían en agosto, así que hubo que cambiar las fiestas. Las bodas obviamente se iban a celebrar en otras épocas, y se crean una copia de las fiestas patronales en Alicante. En Alicante tenemos a nuestro Cristo que se pasea y que se hace una procesión exactamente igual que la del pueblo, porque había tantísima gente que ya se había ido allí. Dejar el pueblo pues significa se va con su maleta de ruedas, pero antes iría con una maleta así,
en el mejor lleno. Pues me he traído esto que es también el más grande y que lo podéis ver. Entonces cada uno llevaría siempre su medalla en el corazón. Vale, entonces, antes como os decía se iban así, el trabajo en el campo obviamente cambiaría y las familias, ahí tenéis a mi suegra, las familias serían distintas porque cuando vinieran en verano siempre iban a traer a alguien nuevo y los primos que antes habían criado juntos pues iban a estar diseminados por ahí. Y otra cosa que cambiaría serían las cofradías de Semana Santa, muy importantes en mi pueblo. Algunas de las cofradías estuvieron a punto de desaparecer porque como la gente se fue, no quedaba nadie que llevara los pasos de Semana Santa. Bueno, este sería el resumen de las 3 ideas. Y para terminar, el método de evaluación que utilizaríamos para desarrollar esta ruta, pues gracias a Toñi e Isa, pues nos enseñaron unos métodos alternativos de evaluar. Y entonces me di cuenta que el método tenía que ser teníamos que adaptarnos porque los asistentes que iban a venir a la ruta iban a ser tanto nietos, nietas de esas personas como gente de 80, 90 años que emigró y obviamente eran de las capas más bajas de la sociedad, por lo tanto, en los mejores de los casos sabrían leer y escribir a duras penas. Mi suegra solo pudo ir una semana al cole y escribe, pues la pobre escribe lo que puede y lee a duras penas. Entonces, el método de evaluación tenía que ser una cosa muy sencilla para gente que no sepa leer ni escribir. Es gente que tiene poca agilidad con la tecnología, con lo cual si les matas si le pones una encuesta tecnológica, dirán como mi madre, que siempre me llama y me dice que el teléfono se le ha quedado negro, y digo, negra me tienes tú a mí. Entonces, pues eso. Entonces, claro, le damos un sentimiento de torpeza, ¿no? Si le dices, una encuesta tecnológica, apáñatelas. Queríamos algo que se rellenara en familia, que sirviera para unir a la población, y algo que el método de evaluación pues le restara seriedad, ¿no? Que no fuera una evaluación como tenemos en la cabeza, sino que fuera algo novedoso, divertido y al tiempo útil. Entonces ellas nos enseñaron este método, ponemos una serie de pizarras y en esas pizarras vamos a poner unas caritas. Estas caritas son las que le ponemos a mi hijo por las noches según se haya portado y él pone su carita. Entonces dijimos, venga, pues esta idea de las caritas la vamos a poner ahí. Y podríamos hacer unas preguntas como si te ha gustado el trabajo del guía, si te has acordado de alguna persona durante la visita, si has comprendido la mayoría de las explicaciones, claro, eso nos serviría para ver qué tipo de vocabulario estamos utilizando, y si recomendarías a tu familia o a tus amigos que participen en esta actividad. Así que bueno, pues esa idea de la visita surgió en noviembre de 2024, y en noviembre de 2024 pues acababa de ser la Dana de Valencia, que arrasó todo el sur de Valencia, y ahí empecé a pensar que toda la familia de mi marido, que él nació en Valencia, él es hijo de la inmigración, todos sus primos, toda su familia vivía en el sur de Valencia. Entonces empecé a pensar que toda esa gente que emigró a las barriadas del sur de Valencia, a las zonas más pobres, y encima habían sido los más afectados durante las inundaciones de la Dana. Y bueno, pues la idea de esta ruta no era que no solo quedara en una idea, sino que se la presenté al ayuntamiento de mi pueblo. Ahora tenemos que terminar negociaciones y quizá, seguramente este verano, podéis venir a mi pueblo, podemos hacer esa ruta, y esa ruta la idea es que sea una ruta solidaria, con lo que todo lo que se recaude, pues obviamente vaya para todas esas familias que emigraron y que han sido gravemente afectadas por el fenómeno de la Dana. Así que este verano os espero en mi pueblo para que vengáis a tomar la cerveza en el bar de mi amigo Luisda, que se inventó una cerveza que se llama El Bonillo es una nación. Quien haya venido por la carretera nacional habrá visto una pintada que pone El Bonillo es una nación. Tenemos el mejor marketing turístico de toda la zona y os espero en la visita y tomando esa cerveza. Muchas gracias.